Pensemos en una situación muy común, pedir un préstamo con un amigo o alquilar un piso en pareja. Todo va bien hasta que de repente algo sale mal. ¿Quién paga entonces? Pues la respuesta, la clave de todo, está en dos palabras que suenan un poco a rollo legal, pero que son importantísimas: mancomunada y solidaria. Entender bien qué significan puede ahorrar un montón de disgustos, y hoy vamos a desgranarlo para que quede clarísimo. Vale, vamos a ponerlo súper fácil. Imagina la escena, le dejas dinero a dos colegas. Llega el día de que te lo devuelvan y, ¿qué haces? ¿Vas a cada uno a pedirles su mitad? ¿O podrías ir a uno de ellos, al que te pille más a mano, y exigirle todo el dinero de golpe? Bueno, pues estas dos posibilidades son ni más ni menos el corazón de la diferencia que vamos a ver hoy. El tema es que cuando hay varias personas metidas en una misma deuda o en un mismo crédito, la ley tiene, por así decirlo, dos caminos, dos maneras de gestionar la situación. Una es la mancomunidad, la otra, la solidaridad. Y ojo, porque dependiendo de qué camino se coja, el resultado para todos los que están metidos en el lío cambia por completo. Venga, pues vamos a empezar por el primer camino, el que la ley usa si no se dice nada más. La opción por defecto, la que a primera vista parece la más justa y lógica, ¿no? La mancomunidad. La idea es súper simple. Si la deuda es de varios, pues se divide entre ellos. A cada uno su parte. Si hay que quedarse con una sola palabra para definir la mancomunidad, es esa: división. La ley, concretamente en los artículos 1984 y 1985, lo deja bastante claro. El crédito o la deuda se trocea en partes iguales. O sea que si hay tres deudores, pues ya no hay una deuda grande, sino tres deudas más pequeñas, y cada una va por su lado. Es como si la deuda original, la grande, se hubiera desintegrado. Pero bueno, para que todo esto no se quede en teoría, vamos a usar un ejemplo que lo va a dejar clarísimo. Vamos a ponerles cara y nombre. Por un lado tenemos a Alberto, que es quien presta la pasta, y por otro a Lolita y Carlos, que le piden 500 pesos. Un acreedor, dos deudores. Sencillito. Y aquí lo vemos, el efecto de la mancomunidad en acción. ¡Pum! La deuda original de 500 pesos se ha partido por la mitad. Lo que se ve en el gráfico es justo eso. Alberto ya no tiene un único crédito de 500, ahora tiene dos, completamente distintos. Uno de 250 contra Lolita y otro de 250 contra Carlos. Son deudas que ya no tienen nada que ver la una con la otra. Claro, y esto tiene una consecuencia súper importante para Alberto, para el que prestó el dinero. El marrón, por así decirlo, es suyo. No puede ir a Lolita y decirle, dame los 50. No, está obligado a ir detrás de cada uno para cobrar su parte. Le tiene que pedir 250 a Lolita y luego ir a por los otros 250 de Carlos. Pero a ver, está claro que esto de dividir la deuda puede no ser lo mejor para el que ha prestado el dinero, ¿no? Para eso, para protegerle, existe el segundo camino, una opción, digamos, mucho más potente: la solidaridad. Es que el problema para Alberto es muy claro. Con la mancomunidad, ¿qué pasa si Carlos de repente no puede pagar? Pues mala suerte para Alberto. Cobrará los 250 de Lolita y los otros 250, los de Carlos, los pierde. Se queda sin ellos. Para evitar justo ese riesgo, existe esta otra figura que lo cambia absolutamente todo. Y esa solución se llama obligación solidaria. Y aquí lo primero es olvidarse por completo de la idea de dividir. Nada de trocitos. El artículo 1987 es tajante. Cada deudor, por sí solo, es responsable de pagar la deuda entera, el 100%. La deuda es un bloque único. Volvamos con nuestro trío. Si la deuda de Lolita y Carlos fuera solidaria, la cosa cambia radicalmente. El poder de Alberto es total. Se acabó eso de ir persiguiendo mitades. Ahora puede elegir. Puede ir a por Lolita y reclamarle los 500 pavos, o puede ir a por Carlos y reclamárselos a él. A quien le venga mejor, a quien vea más solvente, su elección. Y atención, porque aquí hay una regla de oro. Una vez que uno paga, libera a todos los demás. Es decir, si Alberto le cobra los 500 a Lolita y Lolita paga, la deuda con Alberto se extingue, se acaba, para siempre. No solo para Lolita, sino también para Carlos. Alberto ha cobrado, así que ya sale de la historia. Muy bien, pues ya tenemos las dos piezas sobre la mesa, la mancomunidad y la solidaridad. ¿Qué tal si ahora las ponemos una frente a la otra para ver de un vistazo dónde están las diferencias más importantes? Vamos a verlo. Por un lado, la mancomunidad, la deuda es como una pizza que se reparte en porciones. Cada uno tiene la suya y solo responde de su trocito. Por otro lado, la solidaridad. Aquí la deuda es más como una cadena que los ata a todos juntos. Para el acreedor, la diferencia es brutal. Con la mancomunidad tiene que ir de puerta en puerta pidiendo. Con la solidaridad puede tirar la puerta que quiera abajo. Y para los deudores, bueno, el riesgo es muchísimo mayor porque uno se puede encontrar pagando una deuda que en realidad era de otro.
Vale, ya están claras las diferencias. Pero entonces, ¿cuándo se aplica una y cuándo la otra? Pues hay una regla fundamental, un principio que es la piedra angular de todo este asunto. La regla de oro, vaya. Y aquí la tenemos, artículo 1988. Dice así: la solidaridad no se presume. Esta frase hay que grabársela a fuego. ¿Y qué quiere decir esto de que no se presume? Pues significa que la ley, de entrada, siempre va a optar por la opción más segura para el deudor: dividir la deuda. La solidaridad se considera tan peligrosa que nunca, jamás, se aplica por defecto. A efectos prácticos, esto se traduce en algo muy sencillo. Primero, si en un contrato no se especifica nada, la deuda es mancomunada. Y punto. Y segundo, y esto es casi una advertencia, para que una deuda sea solidaria, tiene que estar pactado, tiene que estar por escrito. La palabra mágica, solidaria, tiene que aparecer en el contrato. Si no, no vale. Es una obligación extra y bastante gorda que hay que aceptar de forma expresa. Claro, aquí surge una pregunta bastante lógica. A ver, si nuestra amiga Lolita, que es deudora solidaria, paga los 500 pesos a Alberto y finiquita la deuda, ¿qué pasa con la parte de Carlos? ¿Significa que Lolita ha perdido para siempre esos 250 pesos que en realidad le correspondían a Carlos? Pues no, la ley no es tan injusta. Cuando Lolita paga esos 500 euros, efectivamente, la deuda con Alberto desaparece. Se extingue. Pero, justo en ese momento, nace una obligación nueva. Ahora es Carlos quien le debe 250 pesos a Lolita. Ella, que era deudora, se convierte ahora en la acreedora de Carlos. Se cambian las tornas. Lo que ha pasado en realidad es un traspaso del riesgo. La solidaridad está pensada para proteger al acreedor original, a Alberto en nuestro caso. Una vez que él cobra, se lava las manos. El riesgo de que uno de los deudores sea insolvente pasa al otro deudor, al que ha pagado todo. Ahora, el problema de si Carlos puede pagar o no es de Lolita. Venga, vamos a resumir las ideas clave para que no se nos olvide nada. Primero, mancomunidad es la regla general, significa deuda dividida. Segundo, solidaridad es la excepción. La deuda es un todo en uno y está ahí para proteger al acreedor. Y tercero, y quizá el consejo más importante de todos, si en un contrato que se va a firmar como deudor aparece la palabrita solidaria, hay que encender todas las alarmas. Así que, la próxima vez que alguien se enfrente a firmar un contrato con otra persona, ya sea el alquiler de un piso, un préstamo, lo que sea, queda una pregunta en el aire. ¿Se acordará de buscar esa cláusula, esa palabra solidaria, antes de estampar la firma? Porque como hemos visto, una sola palabra puede cambiarlo todo.